Excel posee una gran cantidad de funciones para diferentes usos. Conocer algunas de ellas en profundidad nos permite resolver tareas complejas con sencillez. Una de las características que hacen de Excel una herramienta tan potente y fascinante es la interminable variedad de formas en las que podemos combinar las funciones en nuestras fórmulas, creando soluciones eficaces que nos permitirán resolver problemas complejos con rapidez. Una función es una fórmula predefinida que utiliza valores en una estructura u orden específico para realizar cálculos y nos devuelven un resultado. Los valores reciben el nombre de argumentos y el orden o la estructura es la sintaxis de la función. En los ejemplos hemos ido avanzando algo de eso. Los argumentos, ¿cuáles pueden ser? Pues pueden ser números, pueden ser textos, pueden ser referencias a celdas o valores, valores constantes. O también fórmulas y otras funciones. Es decir, dentro de una función puede caber casi cualquier cosa. Depende de el nombre de la función. Y la sintaxis. La sintaxis de la función tiene al menos 3 elementos. El primero es el signo igual o el signo más o el signo menos. Después viene el nombre de la función. Y después vienen los argumentos separados por punto y coma, pero importante. Es lo que identifica Excel como función, el paréntesis de apertura y cierre. Es decir, en primer lugar tenemos el signo igual, o el signo más o el signo menos, después el nombre de la función, un paréntesis de apertura, una serie de argumentos separados, ojo, por punto y comas. En algunos sitios, por ejemplo en Norteamérica o dependiendo de la configuración regional que tengamos en nuestro sistema operativo Windows, pues puede ser la coma. Pero nosotros, en nuestro caso, olvidaros, siempre el punto y coma. Muy importante. Y para finalizar, el paréntesis de cierre. Cualquiera que sea la función que utilicemos, este siempre deberá respetar esa estructura. Signo igual, nombre de la función, paréntesis de apertura, argumento primero, separado con punto y coma, el argumento segundo, punto y coma, argumento tercero, punto y coma, argumento n. El número de argumentos varía en función de cada función. Incluso hay algunas que no requieren argumento. Pero siempre es obligatorio el uso de paréntesis. Hemos visto que, por ejemplo, la función ahora, que hemos dado un ejemplo que nos devuelve la fecha y hora del momento actual, no necesita argumentos, pero sí paréntesis. También ocurre con la función día, que no tiene argumentos, sí tiene paréntesis de apertura y cierre, y es la que nos devuelve la fecha del día actual. La ventana de insertar función. Ya lo hemos visto anteriormente, pero lo vamos a volver a repetir porque realmente es importante. Es importante y es una ayuda inestimable a la hora de hacer nuestras funciones o fórmulas. Nos vamos a nuestra hoja de cálculo y queremos insertar una función, ¿de acuerdo? Y para ello utilizamos el botón de insertar función de nuestra biblioteca de funciones o el botón de insertar función de la barra de fórmulas. En cualquier caso, nos saldrá este cuadrito que ya hemos visto. La primera parte es la búsqueda. Imaginaros que yo ahora quiero buscar la función máximo. ¿De acuerdo? Pues yo escribo aquí máximo, ¿vale? Una pista, le doy al intro y él me va a recomendar, fijaros, me va a recomendar varias funciones. La primera es bdmax, que bueno, es una función de base de datos y que me va a devolver el máximo de un conjunto de registros. Nada. En este caso yo voy a utilizar la que yo voy buscando, es esta, que es me lo dice aquí, que devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el de texto. No los tiene en cuenta. No da error, no los tiene en cuenta. ¿Vale?
Si yo estoy conforme con esto, ahora le hago doble clic y ya me dice aquí, me lista, lo puedo escribir directamente una serie de números. Yo puedo decir aquí 1, en el siguiente número puedo poner 2, en el otro puedo poner 100. ¿De acuerdo? Fijaros cómo en la barra de fórmula me va construyendo la fórmula. Aquí me va poniendo, en este caso, me pone los números. Si yo pusiera aquí una referencia a una celda, me pondría el valor de esa celda. Y aquí me pone el resultado. Cuando yo estoy conforme, le doy a aceptar y ves, me pone el resultado. También si yo lo puedo hacer, yo puedo poner aquí 1, y aquí puedo poner 2 y aquí puedo poner 100 y aquí puedo poner la función, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí, vamos a poner aquí en este lado, vamos a editar y ya decimos cómo se editan, ¿vale? Yo selecciono esta parte de aquí, la borro y puedo poner esta celda. ¿Qué carácter se utiliza como separador de argumentos? Efectivamente, el punto y coma, el siguiente, punto y coma y el siguiente. Ya no hay más, doy al intro y en este caso, veis, lo puedo poner en forma literal o lo puedo poner en forma de referencias o coordenadas de celda. Si yo utilizo aquí el botón insertar funciones, me abre el cuadro de diálogo y ahora ya directamente me entra en el segundo cuadro de diálogo que se me abría, que era el de argumentos de la función. Y fijaros, aquí donde ponía un número que yo antes escribía 1, 2 y 100, ahora pone la referencia de la celda. Y fijaros, aquí me pone el valor que tiene esa referencia, esa celda, la C29, que contiene el valor 1, y la C31 el valor 100. Y aquí pues me da pues el resultado de la función. Como estoy conforme, le doy a aceptar. Bueno, yo puedo, ya lo hemos visto, yo puedo para insertar funciones hacerlo directamente sobre la celda. Yo puedo decir igual a suma de este rango, ¿de acuerdo? Fijaros que es lo que he hecho. He hecho la apertura el paréntesis de apertura y he descrito el rango que quiero sumar, ¿bien? O lo puedo hacer desde aquí o lo puedo hacer desde la barra de fórmulas. Yo pongo aquí igual y ahora puedo decir aquí la función max y con el paréntesis puesto ya me permite seleccionar mi rango que aparece en un borde titilante y ya tengo, lo puedo directamente hacer desde mi celda haciendo doble clic o pulsando F2 o directamente desde la barra de fórmula. Y ya vamos a ver los ejemplos de aplicación de funciones. Bueno, aquí en el guión vais a poder ver de nuevo el botón de autosuma, ¿vale? Que ya lo hemos visto, cuáles pueden ser sus argumentos, ¿vale? Ahora vamos a comenzar con una parte que es fundamental. Si lo que hemos visto hasta ahora es básico, el saber cómo se hace una fórmula es, digamos, la parte más evidente, quizás la más importante. Ahora vamos a empezar con otra que también es tremendamente importante. Es quizás un poco compleja de entender y necesita verlo despacito y analizando bien lo que se va a decir. Hay que verlo de una manera sosegada, hay que verlo despacito y reflexionando y asumiendo lo que os voy a comentar a continuación. Vamos a hablar de las referencias. Bien,
Ya hemos visto lo que son las fórmulas y funciones, pero dentro de este apartado, tenemos que conocer qué es una referencia y qué tipos de referencia existen en Excel. Las referencias son indispensables para trabajar con fórmulas y funciones. Lo hemos visto antes en los ejemplos. No podemos escribir siempre los literales, los números. Conozco a alguna persona que utiliza Excel directamente como una calculadora, pero así. Empieza a escribir una lista de números y al final hace una autosuma, y cuando quiere cambiar un valor, pues lo cambia literalmente. Pero realmente la potencia de Excel es utilizar las referencias de las celdas o de los rangos. Efectivamente, la mayoría de las veces cuando escribimos una función o una fórmula están implicadas varias celdas o rangos. En estos casos se llaman celda origen y celdas dependientes. Al cambiar el contenido de la celda de origen, las celdas que dependen de ellas se actualizan automáticamente. Para hacer referencia a una celda, ya lo hemos visto varias veces, ¿qué tenemos que hacer? Es que empezamos a escribir el signo igual, el signo más o el signo menos. Y a continuación tenemos varias opciones. Podemos escribir el nombre de la coordenada de la celda, o bien, después del signo igual, podemos hacer clic con el ratón en la celda que queramos añadir a la fórmula. Ya lo hemos visto. Y con el teclado también podemos utilizar, después de escribir el signo igual, las flechas de dirección del teclado, que ya sabemos cuáles son, para introducir la fórmula. Y bien, y ahora vamos a empezar ya a entrar en harina. Vamos a empezar a tocar pelo, pero bien. ¿Qué son las referencias relativas? Una referencia relativa es aquella que se modifica al cambiar la posición de la celda dependiente. La celda dependiente es la que varía, ¿de acuerdo? Es la que contiene la fórmula. En este caso, la ubicación de la celda origen siempre es relativa respecto de la celda destino. Es decir, que no están cada vez que yo varío una, también cambia la otra. Si yo, por ejemplo, copio una fórmula que está en la fila 1 y la pego en la que está en la fila 3, es decir, 2 filas más abajo, cuando yo pego esa fórmula, las referencias de las filas, es decir, los números de la fila que están dentro de esa fórmula, me van a variar en 2. Es decir, si yo antes me ponía que, por ejemplo, yo sumaba la celda B1 más la celda C1, al copiar esa misma fórmula en la fila 3, pues veré que en el contenido, en la sintaxis de la fórmula, los argumentos me han cambiado, y donde aparecía la fila 1, ahora me va a aparecer la fila 3. Eso lo mejor es verlo en un ejemplo. Vamos a nuestra hoja de cálculo. Aquí tengo unos números, ¿vale? Tengo aquí el 100 y aquí tengo el 200. Y yo aquí tengo una fórmula sencillita que me dice que esto va a ser igual. Esta va a ser la celda dependiente, que es la que contiene la fórmula. Y la función es que esto va a ser igual a este número, que es la celda C1, más la celda D1, ¿de acuerdo? Y aquí me aparece el resultado. En mi área de trabajo y en mi barra de fórmulas me aparece la fórmula. Bien, si yo copio la celda y la pego en la fila 3, control V, no me aparece nada. ¿Por qué? Porque las celdas que están implicadas en este caso, veis, son estas que están aquí.
Es decir, son las que están 2 filas más abajo de la celda que yo he copiado. ¿Vale? En esta fórmula estaba en la fila 1 y aquí ahora las celdas están en la fila 3. Para comprobarlo, yo voy a escribir aquí un número y aquí voy a escribir otro, y efectivamente aquí me aparece el resultado. Estos son referencias relativas, es decir, que van a cambiar en función de la variación que hayan tenido respecto de la fórmula original que yo he copiado. Dicho así, suena un poco complicado, pero viéndolo sobre la planilla, pues se ve claramente. Pero amigo, hay veces que es necesario que las referencias a la celda no cambie. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, tendríamos una referencia absoluta. La referencia absoluta siempre refiere a una celda origen determinada. Por eso la utilizamos cuando queramos copiar y pegar una fórmula a otra celda y mantener la referencia a la celda de origen. Para lograr esto, tenemos que fijar la referencia anteponiendo el signo $. Recuerdo que la misma chica que hablaba de la fila de hormigas cuando se refería al borde titilante, al signo $, en la fórmula le decía mosca. Bueno, porque decía que les parecía una mosca. Bueno. Bien, pues tenemos que poner la mosca, el signo $, delante de la letra de la columna o delante del número de la fila que queremos fijar. Y lo podemos hacer de dos maneras. O bien manualmente, haciendo doble clic sobre la celda y insertando el signo $, delante de la letra o del número, o utilizando la tecla F4 del teclado. ¿Veis? Que es este que tenemos aquí, la tecla F4. Cuando pulsamos F4 se nos va a ir poniendo el signo $, en primer lugar delante de las dos referencias, de la columna y de la fila, y después va cambiando de la columna a la fila. Eso lo vamos a ver en un ejemplo. ¿De acuerdo? Y para finalizar esta parte de las referencias, también puede decir que en una fórmula puede haber una parte relativa y otra parte absoluta. ¿De acuerdo? Podemos fijar una columna o podemos fijar solo la fila. O podemos fijar la fila y la columna. ¿Vale? Siempre anteponiendo la mosquita, el signo $, delante de la letra de la columna o del número de la fila. Bien, vamos a ver un ejemplo de utilización de referencias relativas y absolutas. Y además quiero que repliquéis como ejercicio este mismo ejemplo al finalizar la lección. ¿De acuerdo? Vamos a ello. En primer lugar, para explicar el ejemplo, vamos a ver un sencillo gráfico. Bien, yo tengo que calcular el precio de venta de un producto. ¿De acuerdo? ¿Qué valores, intervienen en el cálculo del precio final del producto? Así, a muy grosso modo, puedo decir, en primer lugar, el valor de la materia prima. ¿De acuerdo? Si yo construyo, cualquier pieza, pues sería el valor del hierro o del metal que voy a utilizar a la hora de construir la pieza. Si yo me dedico a vender ropa en una tienda, pues esto sería el valor de la prenda en el mayorista. A ese valor habría que incrementar el costo de la mano de obra, que suele ser un costo importante. Normalmente es la mitad del precio de la pieza o del producto. A eso habría que añadirle los costos de fabricación, ¿vale? Lo que yo me gasto para poder construir o para poder vender ese producto. Ahí están incluidos pues los alquileres, el mobiliario,
Ahí estarían incluidas pues el mantenimiento de las máquinas, y después a eso habría que añadirle las amortizaciones, que es lo que yo me tengo que gastar para poder renovar mi maquinaria o para poder renovar el mobiliario, etcétera, etcétera. Bien, y la suma de todos estos conceptos pues serían el precio de venta. Vale, así se calcula a grosso modo. En nuestro ejemplo, para facilitar un poco el cálculo, a todo esto, ¿vale? A todo esto, a todos los costos menos la materia prima, le vamos a llamar margen. Este va a ser el margen, ¿de acuerdo? Bueno, también hay que decir que a esto habría que incrementarle, también habría que incrementarle, vamos a hacerlo, habría que incrementarle una parte del beneficio, ¿vale? Una parte del beneficio que ya lo vamos a poner en rojo, con lo cual el gráfico vendría a ser así. Vamos a quitarle el borde inferior y ya os voy dando pistas de cómo se van haciendo estas cosas. Bien, este sería, ¿de acuerdo? Bueno, pues a todo esto le vamos a llamar margen, pues por simplificarlo. Bien, entonces yo aquí veis, tengo mi listado de productos, que es una lista, veis que es una secuencia que he construido utilizando el maravilloso controlador de relleno. Aquí al lado tengo el costo de la materia prima y bien, tengo que calcular, digamos, el margen, todos esos costos a mayores que intervienen en el cálculo del precio, ¿de acuerdo? Incluido lo último que hemos visto del beneficio. Bien, entonces eso lo vamos a calcular utilizando un porcentaje, ¿de acuerdo? Yo voy a insertar en esta celda, en la celda B1, voy a insertar un porcentaje y en función de eso voy a calcular cuáles serían mis costos a mayores de la materia prima. Y después tendríamos el precio, que sería la suma, evidente, la suma de los dos gastos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a empezar a calcular lo que sería el margen. Bien, ¿cuál sería el margen? La función, la fórmula, pues sería sencillita, ¿no? Esto sería igual a esto por esto, ¿no? Parece que es evidente. Bien, lo ha calculado, el 75, la mitad. Eso es lo que a mayores de la materia prima tendríamos que intervenir, que sumar para calcular el precio. Bien, y ahora yo voy a copiar esta fórmula y la voy a copiar en el resto de productos. Para probar voy a copiar la primera, ¿vale? Control C o copiar, y aquí le vamos a decir pegar. Y no me sale nada. ¿Qué ha ocurrido? Vamos a editar la fórmula. Vamos a ver qué celdas son las que intervienen. Claro, yo he bajado una fila, porque antes estaba en la fila 4 y la he bajado a la fila 5. Y también me ha bajado una fila, la celda de origen, que es esta. ¿Qué hago para evitar esto, que es indeseable? Vamos a darle a escape, borramos la fórmula, venimos aquí y ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que fijar que, en este caso tendríamos que fijar la fila o bien la celda completa. Es indiferente, en este caso es indiferente, ¿vale? ¿Qué haría para hacer eso? Hemos visto que tenemos que anteponer el signo dólar delante de la referencia, en este caso de la fila. Bien, hago doble clic y edito mi fórmula. ¿Y cuál es la celda? Digamos, la fila de la celda que queremos fijar. La 1, ¿verdad? Que es la que está aquí. Entonces yo antepongo aquí el signo dólar o la mosquita que decía mi compañera. ¿De acuerdo? En este caso no varía. No varía porque realmente todavía no hemos hecho nada. Pero si yo copio y pego, o bien con el controlador de relleno arrastro, lo que hago es copiar
y pegar en una sola operación, y efectivamente ahora me ha funcionado. Ahora me dice que el margen es el 50% de estos, que es 500. Si editamos la fórmula, efectivamente, ¿veis? Las referencias que intervienen sería, como celda origen sería esta, y esta sería la celda dependiente. ¿De acuerdo? Vale, entonces ya yo ahora con toda la tranquilidad del mundo, y ahora puedo copiar y puedo pegar en todo el rango, pero con cuidado de no cargarme el borde inferior, con lo cual yo me iría aquí a pegar y solo pegaría las fórmulas utilizando la segunda opción. ¿Veis? Lo cual me copia y las fórmulas, pero me mantiene el borde. Y fijaros, las celdas que intervienen en la última fila, efectivamente sería siempre esta la primera, y la multiplicaría por la última, por la que está a la contigua, ¿vale? En este caso yo estoy utilizando unas referencias de tipo mixto. Tengo referencias relativas y tengo aquí una referencia absoluta. Y ya para terminar el ejercicio, pues ya calcularíamos el precio, que sería la suma de esto más esto, ¿vale? O también podríamos utilizar el botón de la autosuma, que en este caso, fijaros, él siempre como que le gusta sumar lo que viene arriba, pero nosotros podemos decir que sume lo que está aquí al lado. ¿De acuerdo? Podemos usar directamente las referencias a las dos celdas, o podemos utilizar el rango. Y yo ahora lo mismo lo copio y lo pego utilizando el pegar solo fórmulas. ¿Veis? Y fijaros que de forma tan sencilla yo puedo calcular el precio. Si yo estuviera en una tienda de ropa, en vez del 50%, pues posiblemente sería el 120. Y yo varío aquí directamente el valor de la celda de origen y ya se me actualiza todo. Fijaros qué forma más bonita y más cómoda de hacer un cálculo que en un momento dado puede ser muy complejo. Y bien, con esto no os quiero dar más la brasa y ya vamos a finalizar la lección. Y como siempre vamos a hacer un pequeño test de autoevaluación para comprobar realmente si hemos retenido los conceptos que hemos dado. ¿De acuerdo? En toda la lección. En principio vamos a contestar a 5 preguntas. ¿Cuáles son los tipos de datos que reconoce Excel? ¿Cuál es la sintaxis y para qué se utilizan las funciones máximo, mínimo y promedio? ¿Cuáles son las distintas formas de insertar funciones? ¿Qué son referencias absolutas y relativas? Y una cuestión, ¿una función puede incluir varios tipos de referencias? Bien, pues contestando a estas 5 preguntas podemos ver si realmente hemos aprehendido los conceptos que he intentado compartir con vosotros en esta lección. Y después, como ejercicios prácticos, pues aquí os propongo un ejercicio de autosuma, que es ver los habitantes que tenía en 2018 España, viendo los habitantes que hay en cada comunidad autónoma, ¿vale? Esto lo voy a poner en el Classroom para que no tengáis que escribirlo, ¿de acuerdo? Y después vamos a calcular el precio final de un producto, lo que yo acabo de hacer, ¿de acuerdo? Pero lo vais a hacer en casita, tranquilitos, para ver si realmente habéis cogido el concepto de referencias absolutas y relativas.
Y con esto, pues, muchas gracias por vuestra atención y hasta dentro de una semana. Hasta pronto.